Barreras invisibles. Esta sección trata sobre un fenómeno sorprendentemente común pero poco estudiado, la aparición de barreras invisibles que inexplicablemente inhiben a personas, animales e incluso máquinas. En la historia del Antiguo Testamento sobre Balaam y su asno, las instrucciones de Dios le prohibieron a Balaam tomar cierto camino, lo cual hizo de inmediato. Su asno se apartó del camino, pero Balaam lo detuvo de nuevo. Repitió este comportamiento y finalmente se echó en el camino y ninguna cantidad de golpes pudo persuadirlo de continuar. La explicación bíblica puesta en la boca del asno fue que su negativa a moverse fue causada por una visión del ángel del Señor parado en su camino. Con frecuencia leemos en relatos de avistamientos de hadas que los caballos, con o sin carruajes, no pueden pasar más allá de un punto en el camino adyacente a donde se escucha música de hadas o donde se ven hadas en sus festejos. Se dice que Santo Tomás de Aquino, quien aprendió el arte de hacer modelos mágicos de Alberto Magno, estaba tan perturbado en sus estudios por el ruido de los caballos fuera de su casa que hizo un caballo de latón y lo enterró en la calle. A partir de entonces ningún caballo pudo ser obligado a viajar por ese camino. A viajar por ese camino ni siquiera azotado. También se pueden encontrar leyendas similares en un contexto moderno. Los informes de ovnis a menudo presentan motores de automóviles que se calan en presencia de un ovni o cuando un ovni dirige un haz de luz hacia el automóvil. Los testigos también hablan de radios que fallan y relojes que se detienen. Una variación fantasmal de este tema aparece en Weekend, 21 de octubre de 1970. Varios testigos hablaron de un ejército fantasma que se había visto en noviembre de 1960 en una carretera cerca de Ottenburg, Northumberland, el lugar de una batalla del siglo XIV. Una de los testigos, la señora Dorothy Strong, estaba en un taxi. Dijo, de repente el motor se apagó, el taxímetro se volvió loco y el taxi se sintió como si lo estuvieran empujando contra una pared invisible. Los soldados parecieron acercarse a nosotros y luego se desvanecieron en una delgada línea. Ah, no, desvanecerse entre el aire liviano. Varias personas dijeron que había sucedido antes en ese lugar. Algunos creen que la interferencia es causada por misteriosos rayos y campos de energía, similares a los apreciados en las primeras historias y películas de ciencia ficción. El tema de los rayos secretos, que puede detener máquinas o causar accidentes misteriosos, se discutió con entusiasmo en la pre se discutió El tema de los rayos secretos capaces de detener máquinas o causar accidentes misteriosos se debatió con entusiasmo en la prensa popular de 1923 a 24, y Oliver Grindel Matthews, el excéntrico genio británico, incluso afirmó haber inventado dicho proyector. Daily Mail. Daily Mail, 5 de abril de 1924. Otra manifestación olvidada hace tiempo fue el incidente en 1930 en el que unos 40 coches se detuvieron simultáneamente en una carretera de Sajonia. Ninguno de ellos logró volver a arrancar durante aproximadamente una hora. The New York Times, 25 de octubre de 1930. Posteriormente, la idea de que los rayos de la muerte y los rayos que detienen máquinas Posteriormente, la idea de los rayos de la muerte y los rayos que detenían máquinas resurgió en los rumores clásicos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy sabemos que potentes pulsos magnéticos pueden dirigirse de tal manera que detienen máquinas, incluso motores de automóviles a cierta distancia, y estos se han desarrollado como dispositivos militares y policiales. Sin embargo, aún resulta fascinante reconocer que los rayos tractores de Star Trek tienen sus contrapartes, sino sus raíces en las antiguas tradiciones de hadas y fantasmas. Un efecto similar al de un rayo invisible es el hechizo mágico inhibidor que solo puede ser anulado por quien lo colocó, un poder atribuido a George Pinckney, considerado uno de los últimos hombres astutos de Essex, fallecido en 1909. En la colección de cuentos de Catherine Wiltshire, de su memoria viva de los condados ingleses, Wiltshire Countryside, 1973, un pastor de 90 años habla de un carretero que trabajaba en la misma granja que él en Newton Tony.
Un día el hombre conducía una carreta cargada de leña y se encontró con una mujer conocida localmente como bruja que le preguntó si podía llevar su pequeño bulto en su carreta. Se negó e intentó seguir adelante, pero los caballos no pudieron tirar de la carreta más allá de ese punto y no tuvo más remedio que desengancharlos y guiarlos a casa. El granjero regresó con él a la mañana siguiente y de nuevo la carreta no se movió, permaneció atascada hasta que accedieron a llevar el pequeño bulto de leña de la mujer. A ver qué dice la imagen. Un Lubin hechiza a un labrador normando. Los Lubins, al igual que los Boggarts y las hadas inglesas, podían detener animales y carretas. En la década de 1820, el general Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, escuchó historias sobre la bruja Bell, un poltergeist activo en la granja Tennessee de John Bell, y salió de su casa. Y salió de su camino para investigar el asunto. Al acercarse a la granja, sus caballos se detuvieron al ver que las ruedas de su carruaje se congelaban repentinamente. Jackson los examinó personalmente y no vio por qué los empujones y tirones no los hacían mover. Los exasperados miembros de su grupo se sobresaltaron al oír una voz metálica que resonó en el aire. Muy bien, general, que la carreta avance. Charles Bailey Bell, un descendiente, escribió una historia de la infestación que duró 4 años, La bruja Bell de Tennessee, de 1934, que incluía otra anécdota pertinente. Un amigo de la familia, William Porter, dormía en casa de los Bell cuando la inconfundible voz de la entidad le informó que dormiría con él para mantenerlo caliente. Porter, un hombre que no se tomaba el miedo a la ligera, dijo que la sensación de frío, similar a una serpiente, era simplemente horrible. Le quitaron las mantas formando un rollo al otro lado de la cama. Porter agarró el rollo y lo llevó forcejeando hacia la chimenea con la intención de arrojar a la bruja dentro del bulto para que cada paso, dijo Will, fuera más pesado y oliera fatal, escribió más tarde. Apenas había llegado a la mitad de la habitación cuando el equipaje se volvió tan pesado y tan ofensivo que me vi obligado a dejarlo caer al suelo y salir corriendo. Otros relatos de barreras invisibles provienen del saber popular, en particular la tradición del terreno perdido, un trozo de tierra sobre el que las hadas han colocado un hechizo. Cualquiera que pise este terreno encantado tendrá grandes dificultades para encontrar la salida. Dermot McManus le dedica un capítulo en su obra El Reino Medio, de 1973. En 1935, su tía en mayo contrató a una chica de un pueblo vecino y le envió a hacer un recado que implicaba pasar por Lis Ar, una colina coronada por un bosque de hayas y rodeada por un famoso fuerte de hadas. Como extrañaba su hogar y tenía tiempo libre, subió la colina hacia el bosque cercado para contemplar su pueblo desde la cima. Luego bajó la ladera hacia un hueco en la ribera. Acababa de llegar a la abertura cuando sintió una extraña sacudida. Una sacudida muscular dentro de ella en lugar de desde fuera, y antes de darse cuenta de lo que había sucedido se encontró caminando rápidamente en dirección opuesta, de nuevo, de nuevo hacia el centro del bosque. ¿Qué dice la imagen? Se decía que George Hill falleció en 1909, el último brujo de Cannandow, Essex, podía detener la máquina agrícola con una mirada y era temido en todo Rockford Hundred.
Se encontró caminando rápidamente en la misma dirección opuesta hacia el centro del bosque. Lo mismo ocurrió cuando intentó alcanzar el claro por segunda vez. Luego se dirigió al punto por el que había entrado, pero ahora recibió su mayor impacto porque sintió una pared invisible que no podía pasar. Ella estuvo atrapada durante horas tras esa pared mágica, que parecía tan sólida que podía seguirla con las manos. Mientras tanto, su ausencia había sido motivo de preocupación. La tarde dio paso a la noche y 4 grupos de búsqueda partieron. La niña contó más tarde que uno de ellos pasó a menos de 20 metros de ella, pero no pudieron verla ni oír sus frenéticos gritos de auxilio, aunque ella sí los veía y oía bien. Tiempo después se dio cuenta de que la barrera había desaparecido y pudo volver a casa asustada y agotada. Existen muchos lugares embrujados popularmente considerados focos de fuerzas extrañas o portales a otros mundos. Son típicos aquellos donde se dice que la gravedad está desequilibrada, haciendo que coches u otros objetos rueden hacia atrás, cuesta arriba. Son típicos aquellos donde se dice que la gravedad está desequilibrada, haciendo que coches u otros objetos rueden hacia atrás, cuesta arriba. A menudo no se trata de anomalías geomagnéticas, sino de extrañas ilusiones ópticas creadas por la falta de indicadores familiares del horizontal o lo vertical. De este tipo, de este tipo es el famoso vórtice misterioso cerca de Gold Hill, en Oregon. Actualmente convertido en atracción turística, sus supuestas características incluyen plomadas que son atraídas hacia el centro, donde el humo de cigarrillo forma extraños remolinos y la luz es curiosamente más tenue. Un relato escéptico se encuentra en Weird America de Jim Brandon de 1978. De hecho, existen lugares con anomalías geomagnéticas que pueden afectar la navegación de barcos y aviones, así como la navegación en tierra firme. Recordemos el Triángulo de las Bermudas, que como señalan Janet y Colin Board, no es un triángulo ni está centrado en las Bermudas, donde se han atribuido algunas pérdidas trágicas a extrañas interferencias con equipos de navegación y radio. Aunque Lawrence Kusche en El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, de 1975, intenta diligentemente atribuir 51 desapariciones a informes erróneos, algunos barcos nunca desaparecieron, mentiras, errores y desastres naturales, huracanes, etcétera. En ocasiones con esos casos las explicaciones fallan, como ocurre con instrumentos como la actividad de las manchas solares. Borges habla de un vuelo sobre el Canal de la Mancha en 1978 que experimentó un cambio repentino y sostenido de 100 grados en el indicador de dirección y la brújula a 25 millas al sur de Bournemouth. En el viaje de regreso, la desviación sobre el mismo lugar fue de, fue de 20 grados. En ambos casos, el nuevo rumbo los habría llevado sobre Portland, Dorset. ¿Se estaba probando algo secreto en la base naval de Portland?, preguntaron los Bord. ¿Algún tipo de algún tipo de algún tipo de arma que podría afectar el campo magnético? Hemos oído leyendas locales sobre coches que están obligados a girar peligrosamente o incapaces de hacerlo, como si manos fantasmales se hubieran apoderado del volante. Ford registró una serie de ataques a automóviles de este tipo entre abril y mayo de 1927, en los que los vehículos se vieron obligados a salirse de la carretera y caer en zanjas, ríos y lagos. En un incidente, el conductor describió cómo intentó mantener el coche a la derecha mientras este era forzado misteriosamente a girar a la izquierda. Podría haberle ocurrido algo similar a la señora Selina Legris en Sunbury, Ontario, quien fue declarada culpable de conducir con negligencia y causar una muerte al chocar su coche con otro. Según el Recorder, según el Recorder,
Según el Recorder and Times del 24 de enero de 1969, su defensa fue que una fuerza invisible pareció levantar mi coche y lo lanzó violentamente al carril equivocado justo antes de la colisión frontal. Sea cual sea la veracidad de su afirmación, el tribunal no le creyó. Una vez más, una fuerza invisible en un aparcamiento de Durham, Inglaterra, frustró los repetidos intentos de la señora Dilys Camp de entrar marcha atrás con su coche en una plaza libre. En el Newcastle Journal, 8 de diciembre de 1975, comentó que sentía como si siempre chocara contra un bordillo, aunque no había ningún obstáculo visible. A su hija también le impidió entrar a la plaza debido a un campo de fuerza invisible. Otros dos conductores intentaron entrar con sus coches y luego empujarlos, pero no pudieron. Como era habitual, para cuando los funcionarios del ayuntamiento investigaron, la plaza embrujada había vuelto a la normalidad. Nuestro relato final devuelve el tema una vez Nuestro relato final devuelve el tema una vez más al ámbito de los poltergeists, sean lo que sean. Según el Daily Mail, del 1 de mayo de 1907, una anciana parisina se quejó ante un magistrado de que algo la obligaba a caminar sobre las manos cada vez que cruzaba la puerta de su apartamento. El magistrado la detuvo creyéndola loca y envió a un agente a investigar. Este regresó con el hijo de la mujer, quien declaró ante el tribunal: "No pretendo explicarlo. Solo sé que cuando mi madre, mi tío y yo entramos en el piso, inmediatamente nos sentimos obligados a caminar sobre las manos". Se mandó llamar al tío, quien también confirmó la historia. Finalmente el magistrado llamó al conserje del edificio, quien dijo: "Todo lo que han oído es cierto. Pensé que mis inquilinos se habían vuelto locos, pero en cuanto entré a sus habitaciones me encontré a gatas, intentando mover los pies en el aire". El magistrado ordenó que desinfectaran las habitaciones. Fósiles anómalos. El registro geológico, como señaló Charles Ford, es un excelente ejemplo de razonamiento circular en la ciencia. Los fósiles se datan a partir de sus estratos circundantes y los estratos a partir de los fósiles encontrados en ellos. El asunto no se ve ayudado por las amargas controversias de los últimos años sobre las anomalías y errores en técnicas de datación tan respetadas científicamente como las pruebas de carbono 14 y y y termoluminiscencia. Esta falta de precisión en la datación arqueológica es enfatizada por el escritor científico Richard Milton en su libro The Facts of Life: Shattering the Myth of Darwinism, de 1992. Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de cualquier prueba realmente positiva, la ortodoxia académica sostiene firmemente el mito cosmológico. La ortodoxia académica sostiene firmemente el mito cosmogónico de que hemos ascendido a nuestro actual estado ilustrado y civilizado a través del desarrollo ininterrumpido de bestias salvajes y supersticiosas, nuestros antepasados. Este punto de vista se opone a la teoría más antigua y universal de la historia humana como un declive desde la Edad de Oro primigenia, y descarta la creencia platónica de que las civilizaciones surgen y caen en ciclos con cataclismos intermedios. Lo que nos interesa aquí es la evidencia de una presencia humana y tecnológica en esta Tierra mucho antes de que los evolucionistas nos hicieran creer que era posible. Algunas de estas evidencias han sido activamente suprimidas e ignoradas deliberadamente. Algunas han desaparecido silenciosa y misteriosamente de los almacenes y registros de los museos. Algunas probablemente estén expuestas en algún lugar etiquetado despectivamente como objetos rituales.
Nos referimos, entre otras cosas, a huellas aparentemente humanas en arsénica depositadas en el periodo Carbonífero hace entre 225 y 280 millones de años. Esto es entre 200 y 250 millones de años antes de que nuestros ancestros simios se separaran de la corriente principal de la evolución de los monos. El American Journal of Science, volumen 3, página 139, detalla el descubrimiento de una serie de huellas humanas encontradas en arsénica cerca de Carson, Nevada, en 1882. 3 años más tarde se encontraron huellas fácilmente identificables como humanas en arsénica cerca de Berea, Kentucky. Según el American Antiquarian, volumen 7, página 9, hay otros descubrimientos, cualquiera de los cuales, de ser aceptado, podría colapsar el orden geológico de las eras de la noche y la mañana, trayendo consigo todo el edificio darwiniano. En los últimos años ha habido una explosión de libros que explotan ideas heréticas sobre la evolución y los fósiles anómalos. Significativamente, algunos de estos son vehículos para la visión creacionista de que el mundo fue creado relativamente recientemente, en algún momento entre 10.000 y 4.000 años antes de Cristo. Como esto no deja mucho tiempo para los procesos geológicos y evolutivos, los creacionistas argumentan que las interpretaciones científicas actuales son simplemente erróneas. A ver, desde la década de 1980 se han encontrado cientos de enigmáticas esferas metálicas en minas del oeste de Transvaal, Sudáfrica, extraídas de estratos precámbricos que datan de hace 2,8 millones de años, una época en la que los ancestros simiescos de la humanidad apenas dominaban el fuego. Con el aspecto de pelotas de cricket modernas, con costuras, 3 ranuras paralelas que las rodean, son extremadamente duras y no parecen ser formaciones naturales. La principal corriente opuesta de la investigación activa sobre anomalías afirma que la Tierra es inconmensurablemente más antigua de lo que los geólogos o creacionistas creen. En Arqueología Prohibida de 1993, Michael Cremo y Richard Thompson examinaron gran parte de la evidencia en busca de fósiles anómalos y obsoletos. La mayoría de los académicos consideran este tipo de material con una hostilidad manifiesta y en algunos casos a los autores se les impidió activamente acceder a especímenes e informes de museos. Esta reacción se vio impulsada por el hecho de que, al buscar una visión de los orígenes humanos que diera cabida a artefactos aparentemente de 1 millón de años o más, Cremo y Thompson tuvieron que recurrir a la cosmología hindú-védica. Fue aquí donde encontraron la sugerencia de que civilizaciones tecnológicas y de otro tipo surgieron y se destruyeron a sí mismas o fueron deconstruidas muchas veces. Otra línea de interpretación sostiene que las huellas fósiles y los artefactos se derivan de visitas a este planeta por parte de extraterrestres en un pasado formativo lejano. Los escritos populares de Graham Hancock han desarrollado la tesis de que fuimos visitados de esta manera en el año 10.500 a.C., una fecha mágica en la que se argumenta la mayoría de las civilizaciones tempranas formativas parecieron lograr importantes avances en arquitectura, astronomía, agricultura y matemáticas. Muchas de estas huellas fósiles, aunque claramente humanas en apariencia, son gigantescas en tamaño. Según un folleto del Departamento del Interior de Estados Unidos, la historia de las grandes arenas blancas, un trampero del gobierno encontró en 1932 una hilera de 13 huellas en la roca de yeso de White Sands, Nuevo México. Medían aproximadamente 53 centímetros de largo por 20 a 25 centímetros de ancho. En 1896,
El American Anthropology, el American Anthropologist describió unas huellas humanas de 35 centímetros halladas en Virginia Occidental. Brad Steiger ofrece otros ejemplos en su libro Misterios del Tiempo y el Espacio de 1974, incluyendo lo que parece ser una huella fósil de zapato con una suela de cuero bien cortada y doble costura, hallada en 1927 en el cañón Fisher, Nevada. Un geólogo identificó la roca como caliza del Triásico, depositada hace entre 160 y 195 millones de años. Este tipo de datos ha sido recopilado con entusiasmo por científicos bíblicos y dos grupos, la Asociación de Películas para Cristo y el Boletín de Ciencia Bíblica. Han intentado recuperar un conjunto de huellas del lecho del río Paluxy en Texas. Se encuentran en estratos paleozoicos y muestran las huellas de un ser humano y un dinosaurio de tres dedos cruzándose, una de las huellas humanas aplastando el borde de una huella de dinosaurio. De hecho, el gran tamaño de algunas de las huellas fósiles y su forma parecen muy similares a las huellas asociadas con nuestros misteriosos monstruos antropoides modernos. Mientras que los críticos intentan descartar estas anomalías como artefactos de erosión y meteorización, es, es de hecho, son de hecho objetos bastante más difíciles de explicar. Times, The Times, el 24 de diciembre de 1851, cuenta la historia de un minero que regresaba de California con un bloque de cuarzo aurífero que dejó caer accidentalmente. Se partió revelando un clavo de hierro de corte recto. Firmemente, Se partió revelando un clavo de hierro de corte recto firmemente incrustado cerca del centro. Según una nota del informe de la Asociación Británica de 1845, Sir David Brewster anunció en una reunión el hallazgo de un clavo de 5 centímetros medio incrustado en un trozo de piedra caliza sólida de una cantera escocesa. The Times, 22 de junio de 1844, informó sobre el hallazgo de un hilo de oro en una piedra de Berwickshire. Según el Morrisonville Times de Illinois, del 11 de junio de 1891, una señora que partía trozos de carbón para llenar su cubo se sorprendió al encontrar dos mitades de un trozo unidas por una pequeña cadena, cuyos extremos aún estaban incrustados cuyos extremos aún estaban incrustados sólidamente en el carbón que mostraba una clara huella de la cadena. The Scientific American del 5 de junio de 1852 pidió ayuda para resolver un rompecabezas. Los canteros que excavaban 4,5 metros de piedra pudding en Meeting House Hill, Dorchester, Massachusetts, encontraron entre los escombros las dos mitades de una vasija metálica en forma de campana. Se describe como de unos 10 centímetros de alto, hecha de alguna aleación e incrustada con plata en un... The Scientific American del 5 de junio de 1852 pidió ayuda para resolver un rompecabezas. Los canteros... A ver, ¿qué dice la foto? Fotografía de una moneda fechada en 1397, encontrada incrustada en carbón carbonífero, de la revista Strand de 1901. The Scientific American, el 5 de junio de 1852, publicó una petición de ayuda para resolver un rompecabezas. Unos canteros que estaban explotando 4,5 metros de piedra de pudding en Meeting House Hill, Dorchester, Massachusetts, encontraron entre los escombros las dos mitades de una vasija metálica en forma de campana. Es descrita como de aproximadamente 4,5 pulgadas de alto. Es descrita como de unos 10 centímetros de alto
hecha de alguna aleación e incrustada con plata en un intrincado diseño floral. Los canteros no tenían ninguna duda de que provenía de las profundidades de la roca. Lo mejor que se le ocurrió al editor de Scientific American fue sugerir que podía haber sido hecha por Tubal Cain, el primer, el primer habitante de Dorchester. En su Tesoro secreto de 1931, A. Hyatt Verrill da, da cuenta de dos incidentes en los que se encontraron monedas dentro de masas de sílex, uno en el bosque de Chute cerca de Stonehenge y otro en una gravera de Westerham, Kent. Entre 1786 y 1788 se encontraron monedas, herramientas, topones de columnas y otras piedras talladas en una cantera de Aix-en-Provence, Francia, a 15 metros de profundidad y bajo 11 capas de caliza compacta. Un autor anónimo del American Journal of Science cita los detalles de este asombroso hallazgo en la mineralogía del conde de Borbón. Entre estos artefactos de la época se encontraba una tabla de madera de 2,5 centímetros de grosor y unos 2,5 metros de largo, ahora convertida en un ágata muy fina y de agradable color. El conde observó con asombro que los utensilios, la tabla y las piezas de piedra seguían el mismo patrón que sus hombres, incluso la tabla estaba desgastada de la misma manera, con bordes redondeados y ondulados. Una tecnología antigua y una moderna se habían duplicado mutuamente en el mismo sitio. Predeci- Predecible, quizás, y sin embargo, como señala el conde, uno de ellos precedió a la formación de esta piedra. A ver, ¿qué dice la imagen? En febrero de 1961, buscadores de gemas en las montañas cercanas a Olancha, California, encontraron una geoda de aspecto extraño con incrustaciones de conchas.